Entonces, Feito, lo primero que queríamos que nos hablaras un poco, antes de meternos en el grupo en sí, Madreselva, era que nos comentaras un poco cuál era el ambiente musical que había en Asturias, en Avilés, en aquel momento. ¿Qué ambiente había? Más que del folk, era de la música rock. Les gustaba mucho, enormemente, de tal manera que yo tuve un poco de problema con ellos cuando hicimos el grupo. No, hombre, tiene que ser música rock. Pero yo entonces había estado recorriendo prácticamente todos los pueblos de Somiedo y estuve recogiendo romances, estuve recogiendo canciones. Y entonces yo había oído eso de Bob Dylan y John Baez y aquel otro que se llamaba Fargunkel o algo así, ¿no? Y entonces dije, oye, esto sería una cosa muy buena hacer un grupo donde nosotros recuperemos la música popular, la música folk, ¿no? Yo había recogido canciones de Los Vaqueiros, canciones de Somiedo, canciones en Bable, canciones en... Entonces todo eso lo tenía allí y sobre todo había recogido también romances y me parecía que, porque estaba aquel, ¿cómo se llamaba? Aquel que tocaba la guitarra, que vive en Uruñuela, que tiene ahí un museo de campanas, ¿cómo se llamaba aquel? Vaya, Joaquín Díaz, con el que yo traté bastante al principio. Entonces fue cuando decidimos, les dije yo a ellos, bueno, eran 5, decidimos hacer un grupo folk, ¿no? A pesar de todo, pues hubo canciones, por ejemplo, que se salían un poco, porque dentro del folk hubo un poco de música testimonio, por ejemplo, y hicieron algunas canciones que ahora no salen en los discos, que fue, por ejemplo, Hoy amanecerá, que era una canción un poco de protesta, y de Marinero. En fin, eran canciones que llevaban un poco de rebeldía en contra de las... Pero lo demás, prácticamente, nosotros nos dedicamos prácticamente a la música popular y a la música recogida por los pueblos. Entonces, recogimos música en Somiedo, fuimos a recoger música aquí al puerto este de Cudillero, con las pisuetas, ¿no? Recogimos canciones que salen ahí en la cosa, recogimos música en Somiedo, recogimos música de uno que se llama Pandavenes allá por la Vega de Sebarga, ¿no? Que es una canción que sale ahí también. Y quisimos hacer prácticamente recoger todo lo que había en fin, que pudiéramos nosotros de alguna manera, aunque queramos que fuera a tocar temas, para después pensando que esto iba a durar muchos años y que íbamos a poder desenvolverlo más adelante. ¿Y cómo fue ese trabajo de recogida, Feito? Fue muy difícil. ¿Cómo lo ibais y lo grababais o cómo lo hacíais? Espera. Lo veo, sí. Ya está. ¿Cómo lo hacíais, Feito? Fui yo solo, prácticamente lo hacía yo solo. Yo llevaba un magnetófono de esos grandes, ¿no? Que es lo que había, y por ejemplo me acuerdo yendo a Urria, un pueblo, que se llama una rapaza que cantaba muy bien y tal, que fui a recoger ahí canciones. Claro, tenían la electricidad del pueblo, era de una fábrica que de vez en cuando perdía agua, y entonces estropeé muchas canciones, se me estropearon porque empezaba a bajar, y entonces era con ese magnetófono y cogido con el magnetófono. Primeramente fue con ese cacharro grande, y después ya con otro pequeño de pilas también, pues fuimos, por ejemplo, a Gúa, fuimos a La Cueta, que ya está en León, pero claro, prácticamente los Vaqueiros es igual de León que de Asturias, es decir, no hay una franja que separa, ¿no? Y entonces hicimos de esa manera, fue recogiendo. Yo recogía también la música, y la música yo la ponía, yo sé algo de música, la ponía en papel pautado, ¿no? Y después iba al órgano de la iglesia y a ver si coincidían o no coincidían las cosas. Y después Ruiz de la Peña, el que murió, Juan Luis, que era un gran músico, ese me lo pasó a música bien, ¿no? Por los compases y todas estas cosas. Y yo tengo toda la música, lo que pasa es que yo esa música no sé qué hacer con ella porque la tengo allí almacenada, no me sirve para nada. Y luego, ¿cómo llegabais al local y cómo musicabais o cómo armonizabais o cómo esas canciones que venían bueno, ahí había una rapaza que murió de cáncer, Juanita Rodríguez, y Juanita Rodríguez tenía un talento musical fantástico. Yo no sé cómo incluso compuso canciones que mira, si no se distinguen prácticamente de una canción clásica, de una canción popular, ¿no? Era una mujer que tenía un sentido tremendo incluso para armonizar, ¿no? Y armonizaba las canciones ella en su casa y después venía y ensayábamos en la parroquia. Yo procuré estar siempre un poco al margen, no ser yo el que dirigía para que no vieran una cosa ahí un poco clerical, no sé si me explico, ¿no? Que
Incluso salí una vez o dos en las fotos nada más y procuré, porque querían que saliera allí, pues no, siempre sale el grupo solo y yo procuré estar un poquitín siempre al margen para darles a ellos protagonismo, ¿no? Y en cierta manera intentabais imitar a los músicos americanos de los que erais... No, prescindimos un poco de ellos, Hombre, esta hizo una canción americana también, pero porque era una cosa popular, ¿no? Esta Juanita, y cantamos alguna canción, por ejemplo aquí cuando fue el concurso era una canción americana que era news, ¿cómo es? Buenas noticias, good news, sí. Pero no, prescindimos un poco de ellos, nada más que lo hicimos nosotros a nuestra manera. Pero yo procuré siempre mantener que no se alterara la música, ¿no? Que no se alterara la melodía, armonizarlo de tal manera que la melodía siguiera. Nos pasó, por ejemplo, con una canción que en vasco, que también tenemos, pero claro, no está, porque nosotros las que no eran asturianas no las grabamos, ¿no? Las tenemos grabadas aparte. Y esta es una canción que compuso que era nada menos que un bajo de la Scala de Milán, bajo primero, que se llamaba Gabriel Olaizola. Y entonces Gabriel Olaizola compuso una canción de cuna, lo único que compuso en la vida, que se llama Auxiopolita Seasco, ¿no? Duérmete niño y tal, que se la copiaron muchas veces en las películas de cine diciendo que era una canción popular, y estaba muy enfadado él porque si esto no es popular, esta es mía, ¿no? Y entonces en recuerdo de aquel hombre que fue el que nos enseñó un poco a vocalizar. Hombre, yo les decía que había tres cosas, en un coro hay tres cosas que hay que pensar. Una cosa es el empaste. Es decir, cuando yo estoy cantando tengo que estar escuchando al que está al lado. Si yo canto por mi cuenta y el otro canta por su cuenta, es una cosa que se nota enseguida que sale un poco, ¿eh? Sin embargo, si yo procuro hacer, no el dúo, pero como si hiciera el dúo uniéndome a la voz que tengo al lado, sale un coro empastado. Entonces es cuando sale el coro bien. Después hacer los pianos también, insistía mucho, oye, los pianos es muy importante, ¿no? Y después vocalizar, ¿no? Hacer una vocalización buena. Y con esas dos o tres cositas que machacamos, pues claro, lo grabamos el disco, fuimos a televisión, vino televisión a Miranda y grabó una película y salieron ahí también, y, en fin, hicimos una serie de cosas, ¿no? De tal manera que en las canciones que tenemos, pues salen canciones en asturiano, salen canciones en inglés, sale canción en vasco, sale canción sale una asturianada, sale, por ejemplo, sale una vaqueira, sale una de Cudillero, otra canción de Cudillero, la de Pandavenes, que es esto en la Vega de Sevarga, en fin, fue una cosa. Quisimos hacer una cosa muy amplia para después coger esos grupos y a ver si podíamos especializarnos de alguna manera en cada sitio, ¿no? Pero, por ejemplo, vosotros, lo acabas de comentar ahora, Feito, al final decidís grabar el disco, un disco que lleva por subtítulo Folk Asturiano, que es Sí. toda una novedad, Sí. y que precisamente decidís, a la hora de grabar, solo grabar temas asturianos, Solo, ¿no? sí. Dejando a un lado Sí, esas totalmente. otras músicas y tal. Eso ¿no? ya lo haremos más adelante, ¿no? Nosotros pusimos el nombre de Madreselva, que a lo mejor puede interesar también por Sí. qué se puso. Porque en Miranda antes el cementerio de la Carriona pertenecía a Miranda, ¿no? Hasta que se separó de tal, pero era de Miranda, era la parroquia de Miranda. Y entonces en el cementerio está enterrado Palacio Valdés. Y la tumba de Palacio Valdés dice, viajero, si pasas por las montañas de Asturias y encuentras la tumba del poeta, deja sobre ella una rama de madreselva. Eso es lo que viene escrito, que viene ahí, ¿eh? Así Dios te lo premie y no sé qué. Bueno, pues dijimos nosotros no vamos a poner una rama de madreselva porque no tenemos para poner una rama, pero vamos a poner un manojo de canciones populares que son como las madreselvas, ¿no? Y por eso le pusimos el nombre Madreselva al grupo, un poco en homenaje a Palacio Valdés, ¿no? Y incluís canciones asturianas en las grabaciones que hicisteis y un ambrón, un villancico. Sí, bueno, ambrón, un ¿no? villancico, pues claro, pero aparte está grabado, pero en otro sitio, no en el disco. Sí, hombre, porque es que el brón la lengua, es una jerga. En Asturias tenemos una riqueza inmensa, que es la única región donde tiene 6 o 7 jergas. Y yo regalé todos los libros que tenía sobre jergas al Ridea, ¿no? Porque hay allí alguien que está estudiando el tema este. Pero es que el brón a mí me desconcertó por una serie de cosas, porque hay cosas, por ejemplo, tiene un villancico, yo pensé que tenían algo música no tiene, pero tiene un villancico que es muy curioso porque dice, vino Dios
y vino en cueros, vino para los caldereros, jugando con cueros y con vino y tal. O sea, son de esas cosas, ¿no? El Bron tiene de esas cosas que te sorprenden. Es otra de las cosas que yo suelo... No sé si eso me cortas. Vamos a repetir, vamos a repetir esto del Bron. Esto último. Vamos a repetir esto porque me quedé sin batería yo. Estoy grabando, ¿eh? Bueno, Xulio, cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, comentábamos, Feito, estábamos dejándolo en que fundamentalmente, o sea, lo que grabasteis, aparte de que teníais un repertorio con canciones de otros sitios, pero lo que grabasteis fueron todo piezas asturianas, incluyendo una en Bron, que ya era un villancico, sí, del que, voy a contarte la anécdota, del que yo acuérdome de parte de la letra porque nos lo enseñaste en el colegio, sí, en clase, que era Coime del Garo de los Xagós xunta la autana que aguñé allí a ronqueaban los xagoteros machilladores en el Curino. Bueno, ¿cómo fue eso de grabar un tema? Bueno, a mí el Bron, ya digo, el Bron me sorprendió por una serie de razones, que como no hablamos de ello, pues simplemente como ejemplo. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprende es que ellos, para decir el aire, dicen el coime del frache, que es la casa del frío. Yo al principio no le di importancia, pero después pensando un poco, tú vas, por ejemplo, al desierto, al Sáhara, por ejemplo, un día de esos sitios que hay ese calor tan enorme, y tú coges un abanico y te das aire, y el aire en movimiento tenía que ser más caliente todavía, pero viene frío, viene fresco. Por eso se abanica uno, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos le llamaron al aire la casa del frío? Que tiene un poco de relación, un poco de curiosidad, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió, el Bron me sorprendió porque sobre todo lo que luché mucho es porque no se perdieran no solamente el Bron, sino por ejemplo la Sirga, también fui varias veces a Llanes, por ejemplo la Tisileira, que es la de los cunqueiros, ¿no? El Ergue, que es el de los canteros, por ejemplo el Mansolea, que es el de los zapateros. Es decir, tenemos una, de tal manera que yo quise hacer en Avilés una, por decir así, la capital de las lenguas gremiales, y me falló, o sea, no salió adelante eso. Pero tenemos ya un libro que publicó la Caja de Ahorros donde están recogidas esas lenguas todas, ¿no? ¿Y cómo fue la grabación de Siliántico? La grabación, pues nada más que una vez que vi que les dije que había que grabar algo en Bron, fue Juanita la que compuso, y yo le puse la letra y Juanita puso la música, y nada, lo grabamos ahí, pero no fue en disco, no es en disco, fue para nosotros simplemente. Yo la tengo, hombre, después lo pasamos a CD-ROM, lo pasamos a eso, que lo tengo ahí, y os lo puedo dar también todas las que tenemos allí. Por ejemplo, está esta de Lausiopolita Seasco, están también en un vídeo también que hicimos, un pendrive de esos, ¿no? Están metidos ahí, que se puede prácticamente, está como la película también completa de cuando vino la televisión a grabar a Miranda, y entonces tenemos la película también completa de televisión donde cantan el Folk Madreselva, cantan dos canciones, Caminito del Cerro, Western, una canción que hicieron de tipo americano que no aparece en el disco, pero es una canción popular americana, Western, ¿no? Y después era Tengo de subir al puerto, ¿no? Esos dos vienen ahí también en la película. ¿Qué papel jugaron en este movimiento del folk testimonio que estabais vosotros, Neocantes, Viejo Folk, Mate, había un montón por ahí de grupos? ¿Qué papel jugaron las parroquias, además siendo tú el responsable yo tenía un coro parroquial y esta gente pertenecía al coro parroquial, eran parte del coro parroquial y siempre se llevaron muy bien, ¿no? Y cuando tenían que cantar ellos solos, cantaban solos, y entonces una de las cosas que teníamos era ir a cantar por las parroquias. Fuimos, por ejemplo, ahí a Salas, a Cermoño, que subíamos en un autobús que tenían que dar vuelta en un prado, porque no había manera de dar vuelta allí, y entonces íbamos a cantar la misa y todas estas cosas, y después a lo mejor cantábamos alguna canción al terminar la misa allí. Entonces es cuando cantaba el folk, se juntaban allí, porque eran todos, prácticamente eran todos, era Carlos, Ana, Margarita, sí, eran todos del coro, sí. Y ya que estamos aquí en el Palacio Valdés, hubo un acontecimiento, por decirlo así, que fue el primer festival provincial de música folk de Asturias. Sí, que lo convocó aquel que nos trató muy bien siempre, Luis San Sebastián, convocó aquí, y entonces fue cuando vinieron todos estos grupos,
y nosotros lo preparamos. Era la canción Good News, que yo estuve buscando la letra, porque tiene cientos de letras en América, y me mandaban una letra, no coincidía con la que nosotros teníamos, para ponerla en el folleto ese que publicamos. No pude ponerla porque no fui capaz de encontrar la letra y no tenía ninguna partitura yo entonces no la recogí, no. Entonces vino aquí y entonces nosotros llevó el primer premio el de Gijón, el viejo Fol, ese llevó el primer premio. Y el segundo Exequo, José María y nosotros. Entonces José María estaba el hombre enfadado, ¿no? ¿Por qué le comparaban con su coro y tal? Y entonces, bueno, pero siempre nos llevamos muy bien, no hubo problema ninguno. Había cierta piquilla, ¿no? Piquilla, Hombre, es comillas, lógico, ¿no? Entre es lógico. Neocantes y Madreselva, A ver ¿no? quién canta mejor, ¿no? Pero claro, y ya les dijo, oye, tenéis que tener en cuenta que el Neocantes tiene un maestro dirigiendo, ¿no? Que compone y administra y sabe más que nosotros. Y pues claro, y después de buscar gente en Avilés a buscar gente en Miranda, nosotros tuvimos que arreglarnos con lo que teníamos. De tal manera que cuando fuimos a grabar el primer disco, que grabamos vinieron 2 veces, el segundo fueron villancicos, ¿no? Pero cuando grabamos el primer disco quisieron ir a la cabina. Yo no sé cómo arreglé, yo todavía ahora pienso, como un hombre de sotana como era yo y tal, cómo ir a Madrid y movilizar a la gente para venir un grupo entero a grabarnos un disco. Todavía hoy no me explico cómo me pude yo arreglar para eso. Bueno, y fueron a mirar la catedral y no les gustó la catedral. Y entonces nos prestó la caja, yo conocía en la Caja de Ahorros gente, nos prestó el local de la Caja de Ahorros y grabamos allí. Con la cosa curiosa de que nada más terminar, uno de los solistas, el que canta la asturianada, porque hay una de las canciones tiene una asturianada que había que meterla, lógicamente, dentro de las canciones populares, y era Gene, se puso ronco completamente. Y fue tremendo aquello, dije, si eso dura 10 minutos más, adiós, cosas así. Y en cierta manera fuisteis un poco pioneros en el tratamiento de la música tradicional asturiana, ¿no? Fuisteis un poco renovadores o pioneros en la renovación de la música tradicional asturiana. Lo que sí procuramos es no romper, es decir, no mantener la línea melódica de cada melodía, ¿no? Y en algunas canciones, por ejemplo, una que después la canta Carlos Rubiera también, pero claro, no es sacada de Torner, ¿no? Cancionero de Torner, que es La Capitana. La Capitana nosotros la cantamos y entonces en medio de la canción, como son canciones de Torner, pone muy poca, pone 4 pentagramas nada más, ¿no? Entonces era muy breve, vamos a repetirlo más veces. Y entonces juntamos 2 que tuvieran la misma melodía, vamos a la misma... Y entonces a continuación es una asturianada que canta Gene, y después, es decir, que no rompíamos nunca la línea melódica de la melodía. Uníamos otra que tuviera la misma cosa melódica, pero no rompimos nunca. Y después el acompañamiento eran unas guitarras, era a lo mejor una pandereta, el ukelele también se usó un poco, pero no rompimos nunca la cosa de cambiar, ni cambiar la letra, ni cambiar la música, simplemente acoplar un poco, acompañar un poco haciendo el dúo, haciendo cositas de esas, pero muy sencillo, para no complicar mucho la cosa, para mantener la pureza de la música popular. Sí. En la misma posición que vino la yo. Universidad de Nevada a grabaros también. No lo sé, llegaron un día allí unos señores, yo es una cosa, después no pudimos tener contacto con ellos, nada más que llegaron allí y hoy nos enteramos de que eso y tal, y nos grabaron allí, hicieron todo. Perfecto. Más contacto con ellos, nada más que llegaron allí, dice, hoy nos enteramos de que eso y tal, y nos grabaron allí, hicieron toda la cosa, yo pensé como una cosa, como estamos aquí, pero después ya escribimos incluso, pero no contestaron, no sé por qué quedó aquello así, no subimos más de ellos, ¿no? Fue una cosa un poco extraña, sí. Hombre, yo sé una cosa curiosa, yo tuve en misiones en Burundi, y fue cuando llegué allí una de las cosas, claro, tienes todo el tiempo libre para... Y dices, mira, tienes aquí también música, tienes libros para entretenerte, en los momentos que... Tal. Y dentro de la música estaba el disco Fol Madreselva, en Burundi, ¿Cuánto tiempo en duró Tita, allí en la capital de... ¿Cuánto tiempo estuvisteis en activo? Al final, claro... ¿Cuánto tiempo duró la experiencia de Madreselva? Bueno, fueron 4 o 5 años porque al final, claro, 2 chavales iban para la mili, entonces se hacía la mili todavía. Después otra chica que iba a estudiar a Oviedo, en la universidad,
Después otra también sé que les dije, oye, esto vamos a terminar mal, vamos a hacer una cena, repartirse el dinero y las cosas lo mejor y quedamos amigos. Y de tal manera que cuando cumplí yo 25 años de cura en Miranda, volvieron a juntarse otra vez y volvieron a cantar aquellas canciones, ensayaron un poco, me cogió de sorpresa, porque yo lo que menos contaba era con el Fol Madreselva aquel día, ¿no? En un pequeño acto, Vale, ¿no? perfecto. De modo que siguieron Hacemos todo el día simplemente trabajando. lo de Sí. sentarse, o sea, salir del plano y sentarse de nuevo Sí. y ya está. Se vuelve a sentar como...